Hola a todos, bienvenidos al podcast de Gestionando Salud y en esta ocasión, como ya hemos visto en los episodios anteriores, estamos desde España transmitiendo esta temporada del rol de enfermería en el sector salud. Y claro, ha sido súper interesante, súper novedoso porque aparte de que estamos cambiando de locación, estamos recibiendo un feedback de unas invitadas que son top en lo que hacen, que aman lo que hacen y cuando hablo con ustedes es como enamorarme de su profesión y qué bonito ver esa dedicatoria que tienen ustedes. De verdad que gracias por aceptar mi invitación, María Pilar. Y en esta ocasión vamos a hablar de un área muy interesante y muy compleja. Las áreas de emergencia, UCI y el bloque quirúrgico son una de las áreas más complejas, delicadas, multisectorial que pueden existir dentro de un centro hospitalario. Y lo más interesante de eso es que abarca muchos temas de alta complejidad, no solamente por la seguridad del paciente, sino porque cada personaje que tiene un rol dentro de un bloque quirúrgico funge algo diferente, tiene necesidades diferentes y hay que cumplir con el bloque, con la programación, etc. Entonces, María del Pilar Pacheco es diplomada en enfermería y especialista en enfermería familiar y comunitaria, magíster en gestión y planificación sanitaria de directivos de salud. Actualmente está cursando el máster de gestión y dirección de enfermería, con más de 25 años desempeñando su labor asistencial tanto en atención primaria como atención hospitalaria, y actualmente está desempeñando como supervisora del área funcional del bloque quirúrgico del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares. Tú no vas ahora a abrir la luz de todo lo complejo, de todo lo delicado, de todo lo divertido que es tu trabajo. Es decir, que bienvenido y de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Milena, por invitarme. Bueno, comenzamos por lo básico. ¿Cuál es el rol de esa enfermera en ese bloque quirúrgico y cuándo inicia la intervención? O sea, ¿desde qué punto hasta qué punto comienza y termina ese rol que desempeña ella en esa área del hospital? Bueno, el rol de la enfermera en el bloque es un papel estrella, tiene un papel fundamental porque aparte de asegurar la atención al paciente, somos parte fundamental de la organización de todo el área quirúrgica en cuanto a materiales, a implantes, a tecnología, a tiempos, a organización de personas. Y bueno, nosotros empezamos en el bloque quirúrgico, el paciente ingresa en el hospital o bien en una planta o bien en una unidad de cirugía mayor ambulatoria y entra en el área quirúrgica y a partir de ahí la enfermería del bloque se hace cargo de él, hacemos la preparación del paciente y luego bueno, pasa por la sala quirúrgica, por el quirófano, sale a las unidades de despertar, a la reanimación y de ahí a la planta o a casa es ahí donde nosotros perdemos al paciente, pero no solo es ese contacto, nosotras antes de todo eso tenemos que tener preparado el quirófano, tenemos que tener preparado el instrumental, la esterilización es muy importante, tenemos que ver que todo funcione, toda la tecnología, cada vez los quirófanos tienen más aparataje, pues son técnicas más complejas, claro. Entonces no es solo el contacto con el paciente que es muy importante. Sí que es verdad que las enfermeras en quirófano somos muy técnicas, por decirlo así, estamos menos rato en contacto con el paciente, pero sí que bueno, tenemos un papel muy importante no solo en cuanto a cuidados, sino en cuanto a organización. Dentro del primer episodio habríamos hablado con otra de nuestras invitadas, Blanca, ¿sí? que claro, es muy versátil los campos de desempeño de la parte de enfermería, y el bloque quirúrgico yo entiendo que es no solamente lo que dices, de cara al paciente, sino tener la casa lista. Y esa casa lista implica muchas otras cosas, sí. No solamente a nivel de competencia, sino también a nivel de organización de ese equipo. Entonces, ¿qué tan retador resulta ser mucho. Antes de que el paciente entre a la casita? Mucho. Además, nosotros tenemos un hándicap, que es que la especialidad de enfermería quirúrgica aún no está desarrollada en España. Okay. Entonces, cualquier enfermera puede acabar trabajando en un quirófano. Interesante.
¿Qué problema hay? Claro. Yo creo que una curva mínima de aprendizaje para poder manejarte mínimamente sería 1 año. Para poder tener una visión un poco más amplia de las cirugías más importantes, las cirugías porque nosotros no solo hacemos cirugías programadas, hacemos cirugías de urgencia. Claro. Entonces tienes que saber un poco de trauma, un poco de cirugía, un poco de gine, y es muy complicado cuando tienes personal que viene al área, se le presupone la capacitación por tener el grado, pero la capacitación no es real. De hecho, cuando hacemos las prácticas normalmente durante la carrera, no llega a 3 meses lo que pasas por un quirófano y no pasas en el último año. De los 4 años suelen pasar en tercero. Entonces, para cuando llegan que han acabado la carrera y vienen de suplentes, por ejemplo, en verano, pues cuando se quieren enterar un poco, ha llegado el final del verano y Wow, sí, 3 meses es poco y claro, y ver lo que te toca ver, porque... No, ya no es solo ver, es que tienes que instrumentar, tienes que circular a un paciente. Dentro de esa pasantía hay un contacto directo con... Es que no existe la pasantía. Tú tienes las prácticas durante la carrera, pero cuando acabas la carrera te contratan de enfermera, te toca quirófano y listo. Ya. Entonces, bueno, para los gestores, los supervisores es un reto, porque tienes que intentar programar a esas personas con personas veteranas, tienes que intentar revisar la programación para que sean cirugías en las que no sean muy complejas y puedan aprender. Es complicado. Para una enfermera es muy estresante llegar a un quirófano, porque mi ejemplo personal, yo he sido enfermera muchísimo tiempo en atención primaria, muchísimos años. Cuando saqué la plaza, quirófano. Y claro, yo era muy capaz donde yo estaba. Cuando llegué al quirófano no sabía nada. No sabía el aparataje, la medicación, parece que no eres enfermera. Wow. Y es muy complicado, y ya si hablamos de instrumentar, luego te das cuenta con el paso del tiempo que al final aprendes, que es un acto repetitivo y aprendes. Pero es muy difícil y muy estresante, tanto para el personal nuevo que llega como para el personal veterano que está constantemente formando gente, incluso para los cirujanos. Claro. Los anestesiólogos, claro, es que no paran de ver caras nuevas y claro, asumen una responsabilidad muy importante con el paciente dentro del quirófano. No, y ahí se encaja la segunda pregunta y cuestionante que tenía, o sea, ¿cómo impacta esa atención dentro del bloque quirúrgico la seguridad del paciente? Pues intentamos que impacte lo menos posible. Claro, tienes que gestionar no solo la planilla, las libranzas, los turnos, sino que en cada quirófano haya una veterana con una nueva, que no haya 2 nuevas, que sepan un poco de esas cirugías. No es complicado programar a alguien que controla mucho de trauma en urología. Tienes que combinar todas esas cosas. Hombre, luego tenemos un montón de protocolos y procedimientos. Nosotros en el bloque hacemos todas las semanas sesiones formativas, como toda la enfermería, aunque normalmente la programada hace una especialidad. Hacen urgencias y fines de semana por las noches puede entrar cualquier cosa. Entonces tienen que tener unas nociones básicas de determinadas cirugías. Intentamos hacer esa formación, pero claro, tú ya estás trabajando de enfermera, entonces tienes que aprender sobre la marcha. Tienes que aprender sobre la marcha. Mire, y algo que yo sé que es difícil es que con las veteranas no tienen tal vez inconveniente con enseñar, pero el corre y la locura que se vive en un quirófano para tú estarles explicando también te crea un espacio de ansiedad, de inquietud, claro. O tú no me quieres enseñar o es que el día a día... Claro, y luego jugamos pues con las actitudes personales. Hay gente que llega a trabajar con una actitud de aprendizaje muy más buena, abierta. O gente que le gusta enseñar y hay días muy duros, en el quirófano. Anteriormente hablábamos de que dentro de las funciones que desempeña lo más difícil es el talento humano. ¿Por qué?
porque el talento humano es difícil reconocerlo a veces, porque hacemos un trabajo muy rutinario y muy protocolizado, entonces es complicado pues, llegar a ver qué gente lo tiene, y cuando lo encuentras es muy difícil reconocerlo. Para mí, por ejemplo, que trabajo en un hospital público, no tengo opción de recompensa clara. Tienes muy poca autonomía para poder... Entonces hay gente que, bueno, pues ya cuando la vas conociendo, pues dices, pues esta persona es muy buena para formar a la gente nueva. Claro. O esta persona es muy buena para organizar, pues vamos a organizar el almacén, que está un poco desastre y lo vamos a colocar por especie. Luego tú, cuando llevas tiempo y conoces al personal, pues vas controlando un poco qué talentos existen dentro y los vas utilizando. Hay líderes naturales también dentro de él. Pero es muy difícil recompensar de alguna manera eso, y entonces la gente acaba agotándose también un poco. Claro. Y bueno... y que de por sí ya la carrera o las funciones es agotadora. O sea, dentro de las estadísticas, uno de los profesionales con más agotamiento o burnout es en la parte asistencial y de enfermería. Y no sé aquí, pero no veo que hay una actitud como para abordar ese tipo de problemática. Claro, es que estamos ante un problema de escasez real de enfermeras. Yo creo que no hay, bueno, de aquí a un tiempo se ha visto que no va a haber enfermería suficiente, ni para hacer el recambio de la enfermería que se va a jubilar, ni siquiera para poder abastecer. Claro, las necesidades de salud de los pacientes se van incrementando y cada vez hacen falta más profesionales y no los hay. Claro. Entonces, claro, tenemos jornadas de trabajo importantes, luego la carga de trabajo a nivel emocional y de estrés también es importante. A veces los entornos de trabajo que tenemos en los hospitales tampoco son los más adecuados. Es difícil conciliar la vida familiar con una planilla de turnos de tarde o de es noches. Muy sacrificado. Entonces, realmente, porque una mayoría de la enfermería es vocacional, pero si te dicen antes de empezar a estudiar la carrera la vida que vas a vivir, de turnos, de festivos, de noches, no sé yo. De que no sé lo he vivido. Sí. Vale. ¿Qué competencias o qué habilidades tiene que tener una enfermera que se dedique al bloque quirúrgico? Bueno, pues tiene que tener, en principio, las de cualquier enfermera, sobre todo una vocación de cuidado hacia el paciente, pero sí que, bueno, pues como es un área muy especializada, tiene que tener unas habilidades técnicas importantes. Tiene que controlar la instrumentación, tiene que controlar todo lo que gira en torno a la anestesia del paciente, medicación, tiene que controlar temas de seguridad del paciente. Nosotros hacemos el checklist, tenemos que rellenar una serie de documentación, tiene que saber también trabajar en equipo, puesto que dentro del quirófano hay un montón de actores y todos son importantes para que todo el proceso quirúrgico siga. Bueno, tiene que tener una formación y yo creo que una inteligencia emocional. A veces también tiene que saber organizar bien el tiempo, tanto entre cirugías como dentro de la cirugía, porque claro, es que todo es... es como un reloj suizo, tiene que funcionar todo al dedillo. Sí, entonces tienes que, como yo les digo siempre cuando entran nuevas y tienen mucho miedo, yo solo les digo, ser sensatas. Ya está. Utilizar el sentido común. Me encanta, ser sensata. Sí, como o sea, si fuera tan fácil. No, pero no hay que tener miedo. Claro. Pero tampoco hay que ser loco. Porque muy atrevido. Cuando entras, yo recuerdo una compañera veterana que yo tengo en el quirófano que admiro mucho, que cuando yo entré, claro, venía de primaria, pues imagínate, ni idea, no sabía ni dónde colocarme. Y me dijo, un quirófano es como una iglesia. Tú cuando entras en una iglesia te comportas de determinada manera. Pues un quirófano es un lugar sagrado y entonces, pues eso, saber hablar cuando tienes que hablar, tocar donde tienes que tocar y donde no, moverte.
Claro, mira, la analogía está interesante. Ella me dijo eso y eso se me quedó a mí grabado y eso lo uso mucho, de coletilla cuando viene, pero es verdad, a ver, es una exageración. Sí. No, pero bueno, es peor el quirófano que la iglesia. ¡Oh! Sí, pero por ejemplo, en una planta tú tienes otra libertad, claro. Entras, sales, el control, las habitaciones en un quirófano. Es más relajado. Existe realmente. un circuito, tienes que respetar el circuito, los tiempos, el procedimiento, entonces tienes que ir con, o sea, organizar muy bien en tu cabeza qué me toca hacer ahora. ¿Se puede decir que las mejores enfermeras en el bloque quirúrgico son los que tienen su tic de OCD, de control, de control todo y sí, que todo esté detallito, sí, que todo esté derechito? Sí, sí. Al final, además es que acabas con un TOC. Exacto. Porque, bueno, claro, la mesa quirúrgica tiene que estar organizada, entonces el quirófano tiene que contener las menos cosas posibles, tienes que tener lo necesario, no más. Sí. No debe haber mucho, o sea, no tiene que haber mobiliario, no tiene que haber cosas que no hay, entonces tienes que ser organizada. Pero luego aparte tienes que tener preparadas las cosas que posiblemente vas a utilizar. Porque imagina, pues puede pasar que se complique la cirugía, tienes que cambiar totalmente la técnica y claro, no puedes irte ahora al almacén a buscar. Entonces claro, sí necesitas una organización mental de todo eso. Pero yo estoy abrumada y no he comenzado. Pues es como montar en bicicleta. Al principio te parece muy difícil y yo luego... ya la práctica, que la práctica lo hace todo. Hacer profesional, solo, como bien lo dice sí, el refrán. Y lo bonito es que a ti y tú tienes una calma y una paz. Bueno. Que yo creo que también es una de las habilidades a tener en cuenta. O sea, tienes que no ser muy alborotada. No, porque todos te miran a ti cuando hay un problema. Ya. Entonces tienes que mantener la compostura aunque tú no tengas compostura interior, porque hay situaciones pues eso, muy estresantes, sobre todo porque es un montón de cosas en un corto periodo de tiempo. El paciente a lo mejor está dormido y se ha roto la torre de la paroscopia. Y entonces el cirujano, llamar a la supervisora. La supervisora no tiene ni idea de la torre de la paroscopia, no es ingeniero, pero es la que gestiona todo. Al final llegas y le das un botón y funciona. Y es porque ya la gente se ha turullado tanto que no le ha dado ni alón. Ya, claro. Entonces tienes que, pues eso, mantener un poco tú el sentido común, aunque ya te digo, hay situaciones muy difíciles, muy complicadas, sobre todo en las urgencias o cuando hay una complicación no prevista. Y claro, o sea, que no te aburres, tu adrenalina está a tope. Me lo paso muy bien. Ya veo. Me lo paso muy bien. Es como Grey's Anatomy, pero versión original. Cada día es una aventura, sí. Interesante, sí. Me gusta. Sí. ¿Qué indicadores tú me puedes decir que son como básicos? Que mira, en el bloque quirúrgico se mide esto sí o sí, porque dependiendo de esos indicadores es la eficiencia o no de un bloque. Teniendo en cuenta, y yo que soy de la parte de gestión, teniendo en cuenta que la parte quirúrgica es una de las áreas económicas más potentes del hospital. Independientemente de los servicios centrales y ambulatorios y eso, la parte quirúrgica es donde está el grueso. Entonces, ¿cómo tú haces eso de una manera eficiente y cómo tú detectas que vamos bien? Bueno, nosotros tenemos varias partes. Por ejemplo, tenemos que medir la tasa de tiempo de utilización del quirófano. Eso es una parte muy importante porque, claro, nosotros trabajamos contra la lista de espera quirúrgica. Claro. La lista de espera quirúrgica es ¿Cómo la anda que... en España? Bueno, en depende de qué procedimiento, fatal. Porque, claro, las necesidades de la población cada vez son más, la población cada vez es más mayor y tiene más necesidades quirúrgicas, prótesis, procedimientos también oncológicos. Entonces hay una lista de espera grande. Nosotros trabajamos contra la lista de espera, entonces tenemos que intentar optimizar los tiempos de los quirófanos para que en cada jornada quirúrgica, la matinal y la vespertina, entre lo máximo posible. Luego también medimos mucho los tiempos entre cirugías, los tiempos muertos, porque eso nos da una visión de si lo estamos haciendo bien. Si tardamos mucho tiempo en coordinar
Pero claro, hay que coordinar. Sale el paciente, hay que recoger ese quirófano, el paciente, una de las enfermeras lo lleva a reanimación, pero mientras tanto la otra está recogiendo y preparando la siguiente cirugía, entra limpieza, entran celadores, a lo mejor el celador está ocupado en otro quirófano. Entonces, medimos mucho también los tiempos entre cirugías para ver si estamos siendo eficientes. Medimos también, por supuesto, la seguridad del paciente, la cantidad de eventos adversos que ha habido quirúrgicos. También medimos la cantidad de infecciones nosocomiales postquirúrgicas, porque eso nos da idea de si pues, las salas tienen unas condiciones de limpieza adecuadas, el instrumental está así. Nosotros el procedimiento de esterilización lo tenemos muy conseguido. Y depende de ustedes, del bloque quirúrgico. Depende de enfermería. Entonces, eso también es importante. Y hacemos encuestas de satisfacción de los pacientes también, porque aunque los pacientes que están para cirugías programadas grandes ingresan en la planta, en nuestra unidad de cirugía mayor ambulatoria, los pacientes ingresan y son altados en el mismo día. Entonces ahí se les hace una encuesta también de satisfacción. El rol de ustedes no llega cuando el paciente se va, porque no, si mides las infecciones postquirúrgicas, claro, tienes que estar atrás del paciente y trasciende de cierta forma lo que es el espacio de ustedes. Eso es, tenemos comunicación con medicina preventiva. Y el departamento de medicina preventiva nos da datos. Nosotros seguimos también, hay 2 proyectos importantes de seguridad quirúrgica de la Comunidad de Madrid. Hay un proyecto que se llama Infección Quirúrgica Cero, en el que hay protocolos. Nosotros manejamos una historia clínica digital, intentamos incluir en los registros de enfermería ítems básicos de esos protocolos y nosotros medimos luego si estamos ajustándonos a esos ítems. Por ejemplo, el pintado con cloresidina en lugar de con betadine. Pues nosotros, uno de nuestros indicadores es a cuántos pacientes de los que hemos intervenido se les ha pintado con cloresidina en lugar de con betadine. También hacemos auditorías de lavado de manos, no solo de lavado quirúrgico, sino de lavado de manos, que a veces en quirófano perdemos la noción de cuando uno está estéril tiene claro que se ha lavado muy bien y que no toca nada. Pero ¿y cuando no estamos estériles? Que salimos, que cogemos una cosa... que estamos en prequirúrgico. Sí, que realmente... Sí, medimos ese tipo de cosas y nos da información. Claro, información que va de lleno a tu día a día. O sea, independientemente de que, y es súper interesante porque tu fuente de información no está directamente en el bloque quirúrgico, excepto los del tiempo. Ya los otros están externos para saber si tú internamente estás funcionando de una manera adecuada. Eso es. O sea, que son inputs súper interesantes. ¿Dónde tú crees que está el reto de ese rol de enfermería en el bloque quirúrgico, donde tú entiendes que realmente, mira, estamos fallando aquí y debemos tomar medidas al respecto? Yo creo que, como he hablado antes de la especialidad en enfermería quirúrgica, creo que no estamos bien formadas. Nuestra formación luego depende a nivel personal. Muy empírica. De la formación continuada que tú quieras hacer. Y el reto yo creo que está en las nuevas tecnologías. Es verdad que dentro del área quirúrgica se están introduciendo un montón de nuevas tecnologías, pero yo creo que las enfermeras podemos utilizarlas más. Está ahora muy de moda la robótica para los cirujanos y tal, pero yo creo que podemos utilizar la robótica, incluso la inteligencia artificial, para hacer simulaciones, para nosotras entrenar. Ese entrenamiento que no tenemos antes y que lo hacemos sobre el paciente. Yo creo que eso sería una manera de desarrollar mucho nuestro trabajo, porque podríamos entrenar pues eso, en la instrumentación, en la gestión de emergencias dentro del quirófano y no aprender sobre la marcha con un paciente que desgraciadamente a veces ocurre así. Claro.
yo creo que la tecnología y que no estamos formadas tampoco. Creo que tampoco estamos formadas en investigación, como hemos estado hablando antes. Los médicos están más acostumbrados a investigar, las enfermeras no tanto. Ahora sí, la enfermería que sale nueva en los grados tiene que hacer un TFG y están más acostumbradas a la metodología, pero las enfermeras que estudiamos hace más tiempo no tenemos esa formación y no estamos acostumbradas a leer documentos científicos, a hacer trabajos de investigación, claro, a hacer comunicaciones. Todavía no es algo muy, por lo menos en mi bloque quirúrgico. Si hacen un póster ya es un... Claro, una gloria. Vamos. Sí, porque sí que es verdad que nosotros tendríamos que dedicar ese tiempo de formación y ese tiempo de investigación fuera de nuestro horario laboral. Claro, y eso es una dificultad muy grande, porque los médicos sí que tienen dentro de su horario laboral un espacio para eso, pero nosotros no. Y yo creo que en eso la enfermería tiene que avanzar, de alguna manera, no sé cómo. Pero el dar una cabida dentro de nuestra jornada, igual que le damos cabida a la formación de los pregrados, que tuviéramos una cabida en nuestra propia formación, no dependiera de nuestro tiempo extra o nuestro tiempo en casa para investigar o para leer. Mira, Pilar, yo creo que eso trasciende no solamente enfermería, y uno de los comentarios que, por ejemplo, en el hospital que anteriormente participaba, era eso, o sea, cómo llamamos a las enfermeras a formar parte de su formación continuada, valga la redundancia. Y claro, es que tienen chicos, tienen una casa, tienen un hogar, y es imposible para ellas conectarse desde su casa, porque ahora también la virtualidad te permite que sea desde tu casa, pero anteriormente no. Entonces, claro, yo tengo una jornada de 12 horas, 8, para durar 3 más en un curso, se hace muy cuesta arriba, pero yo sé que tú no tienes la cantidad de enfermeras suficiente para tú decirle a 3, 4, 5 de ellas, mira, vamos a hacer este curso, ustedes se especializan, porque la sacas y se te cae tu programación. O sea, es un tema que ya no se escapa inclusive de ustedes, se escapa de la dirección de enfermería, es algo que es un problema más sistemático que otra cosa. Y si aquí ustedes tienen deficiencia en ese sentido, no te imaginarás en Latinoamérica. O sea, aparte de que tenemos una carencia de programación y de capacitación a nivel de competencias, el tema del tiempo y de la cantidad de profesionales que debemos tener en un área también es muy limitada. Entonces, ¿cómo hacemos un win-to-win donde yo no quede sin el servicio funcional, porque el servicio tiene que funcionar sí o sí, pero de igual forma yo no cargar a ese personal con más tiempos extra en provecho del mismo servicio? O sea, es muy complicado. Y voy a serte también muy sincera, no todo el mundo está en la disposición de querer saber más o de querer aprender más. O sea, no nos engañemos con esto. Yo creo que porque no hay esa cultura, o sea, como no existe esa posibilidad, no existe esa cultura. Realmente cuando la gente tiene la posibilidad de salir, de formarse, de leer, de hacer un proyecto, sí que les gusta. Lo que pasa que, bueno, como es algo tan difícil, pues, bueno, no lo tenemos la enfermería tan asumido como otros estamentos. Pero tú crees que, ¿por qué no tienen asumido? ¿Por qué no tienen ese empoderamiento? O sea... no lo sé. No lo sé. A ver, no hemos tenido ese empoderamiento nunca. Yo creo que ahora sí que la enfermería está viendo que tenemos una capacitación suficiente y somos importantes en el hospital. Es que quien mueve el hospital es la enfermería. Pero tenemos ahí esto es una opinión personal, un pequeño complejo, no lo sé, y nos cuesta darnos la importancia que de verdad tenemos. Entonces es como que... Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. Cuando sales, cuando conoces otros hospitales, cuando hablas con otra gente, lo que hacen, lo que no hacen, cuando lees, el mundo se abre cuando te formas, pero claro,
es lo que estábamos hablando. Lo haces a costa de tu vida personal. Y no, y de interés propio y de querer comerte el mundo tú. Claro. No porque realmente te llevan a eso. Tendría que ser obligatorio, pues que tuviéramos, sí, de alguna manera, unas horas obligatorias en el año, o sea, tienes que formarte en tal, o tienes que actualizarte, no lo sé cómo sería la idea, pero... Algo que sí me llama mucho la atención y como bien lo comentabas, es que la enfermería está dando un cambio al tema de investigación. Pero si bien es cierto, y lo comentábamos porque estás cursando el máster, no tenemos esa formación de cómo investigar. Y yo siento, y eso inclusive lo comentaba en un curso que impartí, no se tiene que investigar de grandes cosas ni contar con recursos indefinidos. Yo creo que desde tu práctica tú puedes hacer aportaciones interesantes de observaciones y cosas, pero claro, no contamos con las herramientas. No sabemos. Sabemos lo que nos gustaría, lo que haríamos, pero no sabemos escribirlo. O el método. Como he dicho, la enfermería que está saliendo ahora de las universidades sí que tiene más capacitación en ese sentido. La enfermería que salíamos hace 25 años, al menos yo, ni siquiera era una asignatura en la universidad. Entonces te encuentras con que tú quieres hacer un proyecto, pero pues o no cumple, no pasa el comité de ética y entonces ya te vienes abajo. Claro. O la metodología cuantitativa es muy difícil porque tienes que aprender a utilizar programas que nadie te ha enseñado. Eres un poco autodidacta y entonces ahí perdemos un poco el fuelle. Tú quieres investigar, quieres hacer algo, cuando ves que te enfrentas a todo eso que no controlas, como que te echas atrás. Y eso es una asignatura pendiente nuestra. De alguna manera tendríamos en los hospitales que promover la figura. Yo creo que es muy importante tener una figura de un investigador de enfermería en el hospital que pueda asesorar, que pueda ayudar a poner en papel y hacer de manera más sistemática a las enfermeras que tienen ideas, si es que las tienen, pero no saben. Es que están en el campo, es que están la cuna de la investigación, o sea, ellos lo pueden palpar muchísimo más fácil. Sí. Otra cosa que mencionaste es la transformación digital, la tecnología. Si es verdad que se hacen todos los últimos muñequitos para la parte médica, clínica, pero claro, para el otro personal de soporte pasan de ellos, de cierta forma. Bueno, y tenemos juguetes también, tenemos cositas. Entonces, claro, ¿cómo tú crees que ha impactado la tecnología o la transformación digital al rol de la enfermería? ¿Cómo ha trastocado el funcionamiento de ustedes? Pues yo creo que al principio lo hemos recibido mal, porque claro, de repente manejábamos hojas inmensas, gráficas de papel, bolis de colores. Sí, bolis de colores. Y te ponen un ordenador, gente que pues no ha cogido un ordenador nunca, y toda la información del paciente está ahí, además tú tienes que abrir pantallas y tal. Y al principio nosotros nos informatizaron en 2019. O sea que fue reciente. Hasta entonces no hemos tenido historia clínica electrónica y fue pues un choque. Ahora, el día que se cae el servidor no sabemos trabajar sin él. Sí que es verdad que es maravilloso tener en un solo sitio toda la información y no buscar en una carpeta inmensa, pero también necesita formación. Claro. Pero yo creo que nos ha ayudado mucho. A nosotros en gestión, por ejemplo, claro, no es lo mismo hacer una planilla en Excel y meterle las fórmulas y las horas y todo, que ahora que tenemos gestores para gestionar el personal, que te calculan todo. Que yo siento que eso es lo más complicado de enfermería. Es muy complicado porque es un Tetris y además el ordenador no te dice las particularidades de sí, tú pones los turnos, pero luego tienes que ver pues quién puede hacer trauma, quién puede hacer uro, dónde pongo una veterana con una nueva, todo eso. Y luego también a nosotros para gestionar todo el tema de trazabilidad y de almacén nos está siendo de mucha ayuda la tecnología. Nosotros tenemos en la esterilización un sistema de trazabilidad
que va con un programa externo, pero estamos intentando que se hable con la historia clínica digital del paciente. Y eso para la seguridad del paciente es genial porque en todo momento vamos a tener trazado eso. También queremos trazar con el uso de armarios inteligentes, de habitaciones inteligentes que se están utilizando, bueno, ya están súper desarrolladas en otros hospitales, pero nosotros tenemos ahí nuestro armario a punto de funcionar y seremos capaces de trazar todo el material que utilicemos e incluirlo en la historia del paciente. Ahora mismo la enfermería rellena muchísima documentación en una intervención, no solo la hoja de circulante y el checklist, sino en mi país es de lo que más se quejan las enfermeras. Pues la hoja de gastos, porque si no hacen la hoja de gasto del material, ese material no se factura, no se repone. Claro. Entonces, yo creo que la tecnología nos ayuda mucho a eliminar toda esa carga de trabajo operativo, porque se puede leer mucho con código de barras, con etiqueta, no hace falta. Y en cuanto a seguridad, pues para identificar al paciente, para identificar la medicación, todo eso yo creo que es un avance para nosotras muy importante. Yo ahora que lo dices, sí, realmente el trabajo operativo, manual y eso de llenar 1000 registros, claro. Realmente... Te equivocabas de pegatina, claro. Le ponías la pegatina a otro paciente en la hoja, o sea, ahora es pues mucho más seguro, pero necesita de la formación también y a veces pues se peca de tampoco dar esa formación, te ponen claro. una tecnología lo asumen porque allí, es parte del proceso. Y allí te las compongas, entonces hay gente que tiene más capacidad claro. o está más familiarizada con la tecnología y le es más fácil, pero hay gente que no. Entonces, claro. Es una lucha. ¿Con qué tú quieres que nuestros espectadores se queden de esta conversación? ¿Cuál sería como tu conclusión para que digan, Pilar, esto? Pues que se queden con que aunque en la cirugía hay muchos protagonistas, la enfermería tiene un papel clave, no solo en cuanto al cuidado del paciente, aunque el cuidado, ya te digo, es muy limitado porque es un tiempo muy limitado el que estamos en contacto con el paciente, pero sí que en la enfermería confluye un montón de circunstancias que hacen que la cirugía salga adelante. Desde pues eso, la esterilización del instrumental, el almacén, la gestión de los estocajes, la preparación de los aparatos, si los aparatos están rotos o no. Confluyen también los cirujanos, los anestesiólogos, celadores, limpieza. Claro. La enfermería es el centro, creo, del área quirúrgica. Esto va a ser muy sobrado, pero creo que sí lo es. Bueno, es ese empoderamiento que necesitamos sí. de la parte de enfermería y que se la crean, porque yo también entiendo que sí, que el rol, sí es verdad que el médico va a poner su conocimiento y sus habilidades, porque evidentemente no se le quita el mérito que conlleva, pero sí es verdad que si no está ese espacio, ese escenario habilitado con las luces, las cámaras, como digo yo, del escenario, no pueden hacer su trabajo. Entonces, todo el mundo tiene un rol, todo el mundo tiene una importancia y yo creo que tú lo has dicho sumamente bien, son la coestrella dentro del proceso quirúrgico y yo quiero que también se vayan con eso, sí. Que se la crean. Muchísimas gracias, María del Pilar, por sacar este tiempo e instruirnos tanto de ese mundo tan loco, pero a la vez tan excitante, que es el bloque quirúrgico. Y nada, sigan con nosotros conectados para los próximos episodios que tenemos por aquí. Muchísimas gracias por venir. A ti, Lenny. Hasta una próxima ocasión.